Bien, amigos, continuamos con el día y hemos invitado a un médico eminente porque es un momento de hablar con los que están manejando la pandemia. Ustedes saben que hoy hay una sesión crucial en la Cámara de Diputados porque el Poder Ejecutivo quiere una quinta prórroga del estado de emergencia y la oposición se niega porque dice que lo que ha hecho el gobierno y sus candidaturas es aprovechar el toque de queda. Obviamente está el tema salud y por eso hemos querido hablar con el doctor César Herrera, que es el director del Departamento Cardiovascular de CEDIMAC. Muy buenos días, doctor Herrera. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, doctor, a propósito de ese episodio que está programado hoy en la Cámara de Diputados, ayer se hicieron mucho más pruebas y, lógicamente, hubo mucho más infectados. No porque las pruebas infectan gente, sino porque los infectados solamente se pueden conocer si se hacen muchas pruebas. Y que quizás es lo único que podamos criticar, que desde el principio no se hicieron muchas. Qué bueno que se incrementan, ¿verdad? Porque es muy importante localizar a las personas contaminadas para sanarlas y evitar que contagien a otros. Como médico, ¿qué diferencia hace hoy día, después de la reactivación económica, que haya o no haya toque de queda, en opinión suya? Bueno, antes que nada, como sabes, yo soy cardiólogo, voy a entrar en el territorio de la salud pública y epidemiología, que no es mi campo, pero te puedo dar una opinión, creo que basada en certeza. Tienes toda la razón cuando dices que lamentablemente no hicimos las pruebas suficientes desde el principio, pero eso se debió a múltiples razones, en parte por razones gubernamentales de ineficiencia, pero también en parte por el problema del mercado internacional de disponibilidad de kits de prueba. Eso hay que decirlo y es la verdad. Pero poniendo eso aparte, el problema que vemos ahora es que al no tener suficientes pruebas, parecería que la curva se ha aplanado, pero la lógica te dice que si están apareciendo más casos, ¿por qué? Entonces, por un lado tenemos la duda si aparecen más casos porque se están haciendo más pruebas, y por otro lado tenemos la duda de si es que hay más infección por esta reapertura que se ha iniciado y que se ha acelerado. Yo te digo francamente que me ha preocupado los grandes sectores urbanos y suburbanos del país. Si tú caminas por las calles del polígono, parecería que la gente está haciendo las cosas en orden, pero el polígono no es el país. Entonces me preocupa mucho eso y la realidad es que como dominicano yo no estoy seguro si más o menos aislamiento va a cambiar la situación. ¿Tú entiendes a lo que me refiero? O sea, es un asunto ciudadano y de la naturaleza social, antropológica y cultural del dominicano. Yo no sé si vamos a poder lograr un aislamiento mayor del que tenemos. Doctor, lo hemos escuchado en múltiples ocasiones hablar de la situación del país en materia de enfermedades cardiovasculares y los distintos factores de riesgo que existen en la República Dominicana. ¿Cuál sería la relación entre esta pandemia, cómo afecta esta pandemia a esta situación de riesgo de enfermedades cardiovasculares en la República Dominicana y a la población, una población alta, importante, que está siendo afectada desde hace tiempo por esta enfermedad en nuestro país? Importante pregunta. Voy a responderte de dos ángulos. Del ángulo del paciente ya afectado de COVID o a riesgo de COVID y de los pacientes no afectados. Sabemos por los estudios que ya van saliendo de tanto de Europa como de Estados Unidos que hay 3 o 4 llamados factores de riesgo, los cuales son los que van a predisponer o aumentar la probabilidad del individuo adquirir la infección. Entre ellos, los más importantes son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y por supuesto, el que ya tiene problemas respiratorios o cardíacos previos.
Eso se aplica sobre todo a la población mayor de 65 años, pero fíjate que en América Latina, conversando con mis colegas del Perú y el Brasil sobre todo, los factores de riesgo en la población más joven, como es nuestro país, un país eminentemente joven, también tienen la misma importancia como si la tuvieran en los pacientes ya envejecientes. Por lo tanto, no podemos encerrarnos en la idea en nuestro país de que no tengo menos de 65 años. No, en nuestra población es más joven que toda la población norteamericana y europea. Por lo tanto, también los jóvenes con esos factores de riesgo se afectan. El segundo grupo son los pacientes que ya han tenido trastornos de la inmunidad, de la defensa. Gente que ha tenido cáncer, que ha sido tratada contra cáncer. Y te decía que el tercer grupo son los pacientes que no están a riesgo o que no se han infectado, pero que son cardiópatas de base. Por ejemplo, si tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, que está en su casa bien protegido, pero ese paciente empieza a tener síntomas cardíacos, teme ir al médico, los recursos médicos están saturados, en algunos países colapsados. ¿Y qué pasa? Que esa otra epidemia, entre comillas, resultado de COVID, ha afectado a un montón de pacientes cardiópatas que deben quedarse en su casa o llegar muy tarde al hospital. Y en nuestra institución, lamentablemente, lo hemos visto así, y en el resto del mundo se da esa situación. O sea que tenemos un riesgo dual, el riesgo de la enfermedad misma en una población particular de alto riesgo, y tenemos el riesgo de los individuos ya enfermos que por la situación de calamidad, de transporte, de aislamiento, de colapso de los servicios de salud y de miedo, se quedan en su casa, se enferman y llegan muy tarde. Sí, efectivamente, el principal objetivo, en cada país, perdón, he movido esto sin darme cuenta, la principal preocupación es que se vayan a desbordar los servicios de salud, precisamente por lo que usted con mucha razón está explicando. Hay muchos contagiados, por ejemplo, del COVID, pero hay muchas personas que no tienen COVID que necesitan atenciones médicas, y si los hospitales y clínicas se ven abarrotados, entonces complica la situación de la salud pública, la sobredemanda de atenciones médicas con motivo de la pandemia. Aquí eso no ha sucedido. Aquí, afortunadamente, la cosa no ha sido tan grave como en otros países, digamos lo que sucede en Estados Unidos, en Brasil y otros países de América Latina, en México. Nadie puede dar una respuesta todavía a lo que le voy a plantear. Eso está a nivel de especulaciones, pero he oído a médicos eminentes hablando de una sospecha que señalan que es posible que la población dominicana tenga algo más de inmunidad, no total, por todas las cosas que han pasado por aquí, de virus que tienen raíces parecidas, que el Zika, la chikungunya, el dengue y todo ese tipo de cosas que son prácticamente permanentes y que se exacerban en determinados periodos del año. ¿Usted cree que eso es una posibilidad que se debería investigar? Tú has dado en el clavo, exceptuando que la frase de un colega nuestro sea cierta de que Dios es dominicano, que ojalá fuera así. Exceptuando eso, la única explicación lógica ante la extraña conducta de este animal en nuestro país y en otros países de América Latina igual, es que tiene que haber un factor local. Y eso se divide en dos. El factor local es el factor que tiene que ver con la población, el medio ambiente, como tú bien dices, la exposición previa a otras enfermedades que otorgan inmunidad, pero también tiene que ver con cómo ese factor local hace que el virus mute. Mutación significa transformación genética. Tiene que haber una mutación particular de ese virus para que no haya acabado con África, no haya acabado con República Dominicana, con Haití, con Cuba, con islas que comparten situaciones muy similares. O sea, ¿cómo se explica, por ejemplo, que la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que comparte humedad,
calor, mar y puertos con nosotros, lo que haya pasado en Guayaquil ha sido apoteósico, en el sentido negativo. ¿Cómo se explica eso si tenemos un país que tiene las mismas condiciones físicas, los mismos grados de hacinamiento y pobreza? Entonces tú tienes toda la razón, o quien dice eso, de que definitivamente tiene que haber un factor local que puede ser o bien exposición previa a infecciones o bien factores medioambientales que hacen que el virus mute, cambie, se transforme y quizás sea menos agresivo. Doctor, en el país con esta situación que tenemos, ya usted señalaba, por lo menos las estadísticas nos indican que no estamos en una situación de normalidad, pero quisiéramos saber si esta epidemia que nos está afectando tiene consecuencias mayores o más graves en la población que tiene enfermedades del corazón y sobre todo si el COVID puede incrementar la posibilidad de infarto en los pacientes, en las personas que están sufriendo este tipo de enfermedades. Bien, sobre la primera parte de la pregunta te decía hace un ratito que sí, que el paciente ya cardiópata conocido, el que ha tenido un infarto, un stent, una cirugía coronaria, falla cardíaca, esos pacientes tienen mayor riesgo, independientemente de su edad, más riesgo de adquirir la enfermedad y complicarse. En cuanto a qué produce la enfermedad en el sistema cardiovascular, lo primero es que la frecuencia varía, dependiendo de qué estudio tú analices, si es un estudio europeo, español o norteamericano. La frecuencia de afección cardíaca motivada por el COVID varía de un 10 hasta un 30% de los pacientes. Los estudios de China, por ejemplo, indican que hasta el 40% de los pacientes que fallecieron por COVID, esa muerte se debió a un trastorno cardiovascular. Así que ya tú ves cómo varía el rango, de 10 a 40, 10 a 30, 10 a 25. Eso lo que te dice es que estamos aprendiendo sobre esta enfermedad y que hay poblaciones diferentes. Pero hablamos en sentido general. La afectación principal que puede producir efectivamente es de índole coronario. Las arterias coronarias son las tuberías, digamos, los conductos que llevan la sangre al corazón y pueden afectarse por el COVID por múltiples razones. Una, que es la más probable, es que se produce un estado de hipercoagulabilidad. La sangre se coagula muy fácil y muy rápido como producto de la exposición, de la circulación a todas las toxinas que nuestro cuerpo produce resultado del virus. El virus per se no es lo que enferma ni lo que mata. Lo que nos enferma y nos mata con COVID es la reacción exagerada de nuestra inmunidad contra ese virus, que se vuelve tóxica. Y esos tóxicos alteran el sistema de coagulación y predisponen a la formación de trombosis, tanto pulmonar, embolias pulmonares, como en las coronarias. Eso evidentemente produce infartos, pero hay otras modalidades de infarto debido a COVID. Hay una que se llama la cardiomiopatía por estrés. Eso significa que por el estrés emocional o físico, el cuerpo desarrolla una respuesta elevada y marcada y rápida de adrenalina y catecolaminas que van a producir injuria directa al músculo del corazón. También hay lo que se llama miocarditis. Vimos un paciente hace unos días en CEDIMAR con esa situación. Miocarditis es cuando todo el músculo, el ventrículo izquierdo del corazón, se inflama, sea resultado de esa respuesta exagerada tóxica que yo decía, o quizás el mismo virus que afecta el músculo. Entonces es una suerte de balonamiento, de dilatación del músculo cardíaco que produce falla cardíaca. Esas dos son las principales. Hay otras complicaciones de COVID en el corazón que son más raras, por ejemplo, arritmias, que se afecta el sistema de conducción del corazón. Decía embolias pulmonares que afectan el lado derecho del corazón, pero esas son las principales. Doctor, ¿y sigue siendo así como lo ha sido por mucho tiempo el hecho de que los problemas cardiovasculares son los que más muertes naturales generan en la República Dominicana? Y en el mundo, lamentablemente es así. Como tú sabrás, nuestras estadísticas adolecen de ser incompletas.
para ser diplomático, en cuanto a la salud cardiovascular, pero con lo poco que hay, las más recientes de hace 4 o 5 años, no hay ninguna duda que la causa número 1 de muerte en nuestro país es la enfermedad cardiovascular, compitiendo con los accidentes de tráfico, por supuesto. En el mundo entero, las cifras de la Organización Mundial de la Salud lo dicen muy claro. En el resto del mundo, sin ninguna duda, la enfermedad cardíaca lamentablemente es líder. Aquí hablo no solo de infarto, hablo también aquí de derrame cerebral, el accidente cerebrovascular. Hablo también de la muerte por arritmias. O sea que lamentablemente los cardiólogos seguimos llevándonos ese título de manejar la enfermedad más asesina y mortal. Y es en un país como el nuestro y en los países en desarrollo y en países jóvenes, lo lamentable es que con una población tan joven como la nuestra, el impacto social, económico y psicosocial es tremendo porque son pacientes mucho más jóvenes que se enferman. Doctor, bueno, antes de irnos a muy la pausa, ya agradecido. casi estamos terminando. Uchi, solo brevemente, si el doctor tiene algunas recomendaciones finales que hacer tanto a la población como al Estado que tiene que manejar esta situación. Al Estado, yo entiendo que se están haciendo expresiones públicas de parte de los voceros del gobierno, de lo que se está haciendo, cómo, cuándo, pero la población tiene sed de información. Hay que educar a la gente, hay que decirle a la gente lo que se está haciendo, cómo y por qué. Segundo, a los pacientes, que al final deben ser los protagonistas, al fin y al cabo, nuestros pacientes, los enfermos y los no enfermos. El que esté enfermo del corazón, el que sea cardiópata y tenga síntomas, no se quede en su casa, contacte a su médico y si la cosa no huele bien, vaya al hospital, vaya a la clínica, se le va a proteger y se le va a atender, porque lamentablemente muchos pacientes se nos están muriendo y pues están llegando muy enfermos a la casa por ese temor de no asistir a la atención médica. Bueno, muchísimas gracias, doctor César Herrera, director del cardiovascular CEDIMAT, por compartir con nosotros todas estas informaciones sumamente interesantes. Gracias, doctor.